Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 3 de Contabilidad 2. Fíjense que estoy un tanto preocupado porque yo tengo una empresa y la empresa me acaba de informar mi contador de que está creciendo y la verdad me dijo que tengo que hacer ciertos cambios para que no tengamos ningún problema legal al momento que la empresa siga creciendo. Entonces me dijo que me tengo que cambiar de sociedad en la que la tengo registrada. Actualmente no sé nada de eso. La que se encarga de llevar todo eso es el área contable, pero tengo que tomar una decisión. ¿Qué tipo de sociedad la podemos trasladar? Entonces, hoy voy a tener que empaparme bastante sobre cómo se hace la transformación de la empresa, cómo lo tengo que hacer, y tengo también que buscar la mejor alternativa para que esto no nos traiga un problema a futuro. Por tal razón me tengo que asesorar. Entonces me estaban dando ahí unos contactos de algunas personas que saben. Me contaron que hay un grupo de personas que estudió con el licenciado Byron Solimar. Dicen que es un buen licenciado para la contabilidad y que los muchachos son muy inteligentes. Entonces, en este momento voy a proceder a hacer un contacto. Aquí tengo el número de Denis Castellanos, lo vamos a llamar, vamos a ver qué es lo que él me puede decir de esto. Y ya pues con la información vamos a ir paso a paso para poderlo comprender. Entonces los invito a que me acompañen en esta nueva aventura que voy a emprender. Vamos a aprender todos y si Dios lo permite, pues vamos a tomar la mejor decisión. Buenas tardes, estimados estudiantes y licenciado. Mi nombre es Denis Castellanos. Juan Carlos, respondiendo a tu duda sobre la transformación de una sociedad mercantil, te comento, es importante referirme a esta figura jurídica debido a que muchas veces tiende a confundirse que el fenómeno llamado escisión es una forma de transformar una sociedad, pero es totalmente errado, ya que mientras la escisión solo presupone la división del capital social sin provocar siquiera la desaparición de la sociedad matriz, la transformación afecta a la organización social en cuanto a su estructuración y en su razón o denominación social, según sea su forma. Es decir, que una sociedad se constituye bajo una forma mercantil, pero conforme transcurre el desarrollo de sus actividades, los socios estudian la conveniencia que podría tener transformar esta sociedad ya constituida en otra clase de sociedad. Recordemos que una de las características del derecho mercantil es el ánimo de lucro, por lo que podría ser que la conveniencia de la transformación de una sociedad sea debido a que se prevé que tendrá mayor captación de capital. Para hablar de transformación, vamos a comenzar hablando sobre la definición de la transformación. Bueno, pues el diccionario de la Real Academia Española nos da una definición etimológica de la palabra transformación, del latín transformare, que significa hacer cambiar de forma a una persona o cosa, transmutar una cosa en otra, hacer mudar de porte o de costumbre a una persona. La transformación en términos jurídicos es el cambio que experimenta una compañía, que pasa de un tipo de sociedad a otro distinto del que tenía al momento de constituirse, conservando su misma personalidad jurídica. Con respecto a la regulación legal de las sociedades mercantiles se encuentran reguladas en el Código de Comercio de Guatemala, Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, el que regula todo lo relativo a su creación y funcionamiento. En el artículo 14 establece que la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones legales y que esté inscrita en el registro mercantil goza de personalidad jurídica propia, es decir, que es distinta a la personalidad de que gozan sus socios en forma individual. En dicho código no se encuentra una definición de sociedad. Sin embargo, el Código Civil, Decreto Ley número 106, sí define lo que es una sociedad en el artículo 1728 y establece:
La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica o dividirse las ganancias. Transformación. Tomando como base fundamental para el desarrollo del contenido el Código de Comercio de Guatemala, es necesario destacar el artículo 262 del cuerpo legal anteriormente descrito. El artículo 262 establece la transformación de sociedades mercantiles en Guatemala y lo establece de la siguiente forma. Las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. En la transformación de sociedades se aplican las disposiciones contenidas en los artículos 258, 259, 260 y 261 de este código. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que menciona es que sí se puede transformar una sociedad mercantil y pues esta cambiará su personalidad jurídica, pero mantiene las obligaciones que ya establecía la sociedad mercantil anterior. ¿Qué quiere decir con esto? La responsabilidad de los socios sigue siendo la misma de la sociedad anterior. Cuando el artículo 262 del Código Mercantil nos hace mención de los artículos 258, 259, 260 y 261, nos hace mención principalmente al artículo 258, y es que este artículo establece la responsabilidad que no cesa, es decir, la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos y de los comanditados no cesa por la fusión, en este caso sería transformación, respecto a las obligaciones derivadas de actos anteriores a ella. El artículo 259 nos menciona la resolución e inscripción, y es que la fusión debe ser resuelta por el órgano correspondiente a cada una de las sociedades en la forma y términos que determinan su escritura social. El artículo 260 establece el plazo para autorizar la escritura y menciona de que no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses, contando desde la última publicación de los acuerdos que menciona el artículo anterior, y hasta entonces se podrá otorgar la correspondiente escritura pública. El artículo 261 menciona la responsabilidad del inconforme, y es que el socio que no esté de acuerdo con la transformación puede separarse, pero su aportación y su responsabilidad personal ilimitada, si se trata de un socio colectivo o comanditado, continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de transformación. Y bueno, estimados estudiantes, licenciado y Juan Carlos, habrá quedado clara la base legal sobre la que se fundamenta la transformación de una sociedad mercantil en Guatemala. Quisiera saber qué piensas. ¿Qué tal, compañeros? Como pudieron ver el video que acabamos de terminar de ver, pues Denny nos explicaba qué era la transformación, qué significaba la transformación. Ahora ya me queda más claro el tema. Solo que él nos mencionaba que hay que ver qué estructura social se le va a dar a la empresa. Entonces, en mi empresa no existen socios, soy el único propietario, beneficiario, digámosle así. Entonces, él me recomendó que me asesore con
con unos compañeros que él también tiene de la Universidad Mariano Galvez. Entonces, en este momento estoy por contactar a Carlos y Kevin. Ellos quedaron de enviarme información para que yo pueda tener claro qué tipo de sociedades hay en Guatemala, ya que no todas las sociedades tienen las mismas condiciones, las mismas directrices. Entonces vamos a ver cuáles son las que ellos me van a mencionar para que nosotros en el proceso que vamos juntos podamos decidir cuál es la que más me conviene. Y apreciables compañeros. Mi nombre es Carlos Roberto Reyes, con un número de carnet 5322 16 14 55. Y pues en esta oportunidad tuve la dicha de poderles hacer un pequeño resumen de lo que sería la sociedad colectiva y la sociedad en comodidad simple. Entonces, para iniciar, quizá vamos a empezar con la sociedad colectiva, dando una breve definición de lo que es la sociedad colectiva y pues tengamos una idea y entenderla mejor. La sociedad colectiva pues es una sociedad personalista que desarrolla una actividad mercantil bajo una razón social, con la peculiaridad de que los socios responden de forma subsidiaria del cumplimiento de las deudas sociales de manera personal, limitada y solidariamente. La sociedad colectiva es una forma de constitución de sociedades mercantiles que establece el Código de Comercio de Guatemala, por la responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidaria que caracteriza a la misma. Esta ha dejado de ser atractiva para los comerciantes. Esto porque ya es una sociedad antigua y pues salieron sociedades como por ejemplo Sociedad Anónima, que es la que más se utiliza en Guatemala. Es la más atractiva porque la responsabilidad no es compartida como en esta sociedad. Porque esta sociedad, pues, bueno, vamos a hablar un poco de las características, ¿no? La característica de esta sociedad es que es personalista. La consideración de la personalidad de cada socio hace que la gestión de la sociedad le corresponda a los mismos. Es una sociedad de trabajo, todos los socios se dedican a la gestión social. Presenta responsabilidad ilimitada de los socios. Estos responden personal ilimitada y solidariamente de sus obligaciones sociales. Una vez hecha la exclusión de los bienes de la sociedad, tenemos ventajas y desventajas. Vamos a ver un poco de las ventajas de la sociedad colectiva. Como por ejemplo, su organización y funcionamiento son fáciles. La organización de la sociedad colectiva en la forma en que aparece en el Código de Comercio de Guatemala es sencilla, puesto que no es necesario hacer clasificación o diferenciación de los socios al ser ilimitada y subsidiaria. Como mencionamos también otra ventaja que es flexible en su administración. En este caso incluso puede obviarse la estipulación que designe a uno o a alguno de los socios como administradores, caso en el cual la administración será asumida por todos. Y también, como lo mencioné, hay desventajas, claro, como en todas sociedades. Las ventajas de esta colectiva es de que la responsabilidad es limitada y el hecho de tener responsabilidad pues ilimitada, subsidiaria, puede construir un problema para los socios, debido a que los mismos, en caso de ser necesario, deben responder por las obligaciones que ha adquirido la sociedad, incluso con la que cuenten en su patrimonio. ¿Qué quiere decir esta desventaja? Para explicarles un poco más y entrar en detalle, un ejemplo claro puede ser que cuando una sociedad atraviesa una crisis económica, los socios deben responder con su patrimonio. Pueden ser terrenos, casas o efectivo que tengan disponible en sus cuentas bancarias. Les voy a mostrar un pequeño video para que ustedes tengan un poco también la noción. A ver si no me entender al 100. En este video lo pueden comprender. Hoy vamos a centrarnos en la sociedad colectiva. Te voy a contar lo que es y sus características. La sociedad colectiva es un tipo de sociedad en la que todos los colectiva, es decir, todos y todas, participan en la empresa colectiva y poder. Ahora vamos a ver las características de las necesitan mínimo de 2 personas para formar. Ven, como lo menciona pues, en el video, las características que debe tener esa sociedad es mínimo 2 personas. Generalmente la forman entre familiares o personas muy cercanas. No pide un dinero mínimo.
En este tipo de sociedades, como lo mencionamos, hay dos tipos de socios: los que van a aportar el capital y los que aportan trabajo, que pues en nuestra sociedad son llamados socios industriales. Entonces, para no alargar demasiado, es algo de lo que ya les vi, quisiera pasar a la sociedad en comandita simple. Vamos a dar una breve definición de lo que es la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple, esta clase de sociedad tiene su origen en la Edad Media, al igual que la sociedad colectiva, pues esta fue utilizada en aquella época como una forma de explotar la riqueza en la cual las personas que poseían por medio de un contrato, conformada por dos clases de socios: los comanditarios, que confían su capital en manos de otros socios, llamados comanditados, respondiendo de las obligaciones. Por el contrario, los comanditados administran los bienes aportados y responden por las obligaciones sociales con su propio patrimonio. Al transcurrir los años, la sociedad en comandita fue perdiendo su funcionalidad, debido a que aparecieron otras sociedades en las que, por supuesto, podían invertirse sin mayores riesgos, así como poco a poco fue optando el comerciante poder invertir sus bienes en aportaciones a otros tipos de sociedades existentes. Entonces, acá unas características de la comandita simple: por ejemplo, sus socios se denominan socios comanditarios, aportantes de capital y socios gestiones o aporte industrial, los socios industriales. La responsabilidad de los socios gestores, solidaria e ilimitada, la razón social, se forma con el nombre completo o sobre el apellido de uno o de los demás socios colectivos. Al final, pues se agregan en comandita simple, podría ser I, C, seguido de toda la expresión, sin en C. El capital está formado por todos los aportes de los socios comunitarios o los socios gestores, cuando estos efectúen aporte alguno. Y los órganos de control, la administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos. Entonces, entremos un poco en los que es los artículos. Entonces, el artículo 68 en sociedad en comandita simple menciona que la sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales, y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Acá lo que quería entrar un poco más en detalle en razón social, que la razón social, como establece el artículo 69, se forma con el nombre de uno de los socios comanditados o con el apellido de dos o más de ellos si fueran, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía en sociedad en comandita, la que puede abreviarse en CIA. O sea que sería la compañía en sociedad en comandita simple. Eso quería decir CIA, la abreviación de compañía, y SC, que se refiere a sociedad en comandita. Entonces, en el artículo 70 también ampliamos un poco más la información sobre el nombre de la razón social. Cualquier persona que no sea conocido como comanditado, que haga figurar o permita que su nombre figure en la razón social, quedará obligada en favor de terceros en igual forma que los comanditados. En igual responsabilidad incurrirán los socios comanditarios cuando se omita en la razón social la expresión sociedad en comandita o su abreviatura. Y también en el artículo 71, la aportación de íntegra del capital. El capital de la sociedad debe ser aportado íntegramente al constituirse por uno o más socios comanditarios o por estos y por sus comanditados. También les quería compartir en esta este es el video que les voy a mostrar sobre la sociedad en comandita simple.
Muy bien. Entonces, pues espero poderme haber dado a entender de la mejor manera. Para mí fue un gusto poderles explicar y poder entrar un poco más en detalle sobre estas dos sociedades que pues actualmente no se utilizan al 100 en Guatemala. En Guatemala la que más se utiliza es la sociedad anónima por los temas de las responsabilidades, porque se dan cuenta, por ejemplo, en la sociedad colectiva, los socios deben responder con su capital. Y en la sociedad de comandita simple, pues siempre hay un comanditado y un comanditario. Y pues su responsabilidad se limita a su aporte, no responden como en la colectiva. Y pues fue un gusto para ustedes, que tengan una excelente semana. Los dejo con mis compañeros también, que ellos hablarán sobre las sociedades que tenemos, y un gusto. Buenas tardes, compañeros y licenciado presente. Mi nombre es Kevin Haroldo Castellanos Jáuregui, número de carnet 53221916 Como ya bien había dicho mi compañero Carlos de las otras sociedades, yo les voy a platicar un poco sobre 3 sociedades fundamentales que componen el país. La primera sociedad que les voy a platicar es sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Es uno de los tipos de empresas más solicitados por los profesionales de negocios debido a las conversaciones ventajas frente a las fórmulas que contiene esta sociedad. A pesar de cada sector empresario que tiene esta sociedad, lo usan muchos empresarios porque se basa en uno o varios socios que generan esta sociedad. Las características de esta sociedad se caracterizan por propuestas de uno o más socios. El caso de este opta de que sean individual para la empresa o ya que sean en grupal. Esta fórmula mercantil es la sociedad más limitada al capital, que llevan a aportes con un socio que lleva el capital a un nivel exagerado para que esta sociedad esté firme y no se venga abajo. Como vemos estas dos imágenes, aquí miramos varios socios. Ellos miran en qué nivel va la empresa y cómo va generando poco a poco. Como miremos en esta primera imagen, la empresa va generando poquito a poquito hasta que llegaron a un nivel que los empresarios puedan mantener ese margen para que puedan competir con otras empresas. Miramos que los socios se ponen de acuerdo, dan estrategias, se ponen metas para poder llegar al mercado y tener ese enfoque para sobresalir. La segunda sociedad que les voy a hablar es la sociedad anónima. Esta sociedad, o también conocida como empresa anónima, son sus siglas SA, es un tipo de sociedad mercantil capacitada, nacida por los grandes confluenciaciones de la capital y que es adoptada por la mayoría de la sociedad anónima, que estos ejercen en las grandes compañías. Las características de esta sociedad son la capital social, dominación social, representación social, número de socios, aportaciones de los socios y comportamiento de los socios. La capital social, esta capital es una compañía anónima que se encuentra formado por la suma total de aportaciones realizadas por la sociedad. La denominación social es debido a la referencia de los nombres de los socios que están escritas en la sociedad. La responsabilidad de los socios. Esta responsabilidad es asumida por cada socio que están en la sociedad, ya que estos van a invertir una capital generosa para que la empresa dé frutos. El número de socios. A diferencia de otros tipos de sociedades, esta sociedad está constituida únicamente por dos socios. Esto quiere decir de que estos dos socios
pueden meter a otros socios, pero tienen que tener los dos socios principales la voluntad de generar esta ganancia con ese socio que va a entrar. Aportaciones de los socios. Eso que tiene las aportaciones de los socios, esto quiere decir de que los socios van a generar una capital, que van a invertir cierta capital en la empresa, generosa, para que la empresa dé frutos y no haya malos entendidos. Ahorita les voy a enseñar unos ejemplos de esta sociedad. Como miramos en la primera imagen, son los socios que están formados, que están haciendo, se están haciendo responsables, que van a llegar a cabo, a salir adelante con la empresa, para que la empresa dé frutos y llegue en el mercado con un buen desempeño. Aquí, como vemos en la segunda imagen, vemos que hay varias personas y en el alrededor miramos que hay varios niveles. Eso que esta sociedad agarra las aportaciones de cada miembro de la sociedad, para que poco a poco se vaya escalando nivel a nivel, para que cuando llegue al último nivel, la empresa que se está generando esta sociedad vaya a dar frutos y esté dando buenos resultados. Esta sociedad anónima tiene dos temas, que es la sociedad cerrada y la sociedad simplificada. Ahorita les voy a hablar sobre la sociedad cerrada. Esta sociedad es aquella creada por un reducido de número de personas que van de 2 a 20 personas. Quien conoce entre sí pueden ser naturales o jurídicas, cuyas acciones son familiares. Es la más reconocida por una empresa familiar, ya que esta sea chica, mediana o alta, ya que tiene unas características de sociedad de capital que forma grandes aportaciones de los socios, ya que esta empresa es familiar, tiene más unión y más responsabilidad. La división de los capitales, las acciones, representa una parte profesional del capital y de los negocios. La responsabilidad limitada son socios no responsables permanentemente de las deudas sociales, ya que cada deuda que tengan los familiares no interviene con el principal socio. Las devoluciones. Esta sociedad se disuelve por vencimiento de plazo por una duración, ya que si los familiares no están de acuerdo en algo, tienen un plazo para corregir y poner una ley, o ya que esta sea disuelta y ya no dé fruto. Como vemos en esta imagen, miramos a dos socios que, como vemos, van a firmar un contrato, ya que son familiares. Tienen que firmar un contrato para que al momento que haya un problema entre la familia, se dividan las acciones y no lleguen a juicios o algo parecido. Ahorita les voy a hablar sobre la sociedad simplificada. Este tipo de sociedad es aquella que puede constituirse con 2 o más personas, quienes serán las responsables del monto de los aportes de acuerdo a las ganancias que tenga la empresa. Dicha ley que no se podrán optar con las asociaciones afirmativas, ya que esta sociedad está considerada por un nombre comercial o denominación social, ya que está formado por libremente por acciones, ya que está sostenida por varios miembros de la sociedad.
como vemos en la imagen, miramos a los socios principales de la sociedad y se dirige con 4 grupos que están formados de los otros socios, ya que estos 4 grupos pueden dar ideas para que los socios principales las tomen y miren que esté dando buena ganancia a la empresa. Pero si digamos que si los socios quieren tomar una idea que los otros 4 no estén de acuerdo, no pueden tomar esa ley, ya que los 4 grupos tienen que tener la autorización de poner la ley y hacerla, porque si no van a llegar a un conflicto y no van a llevar a nada a cabo. La siguiente sociedad que les voy a platicar es la sociedad comanditaria por acciones, también conocida como la sociedad comandita por acciones. Está compuesta por uno o varios socios comanditados que corresponde de manera suministre ilimitada y solidariamente a las obligaciones sociales. Esto quiere decir que esta sociedad se rige por reglas propias, por la sociedad anónima, por la expresión de los dispuestos acciones de los socios comanditados, los cuales siempre serán normativas y que podrán ceder sin problema, ya que estos tipos de socios que tienen estas acciones son 2 tipos de socios que son colectivos y comanditarios. Este tipo de socios colectivos son los que generan problemas para esta sociedad. Los comentarios buscan sobresalir en esta sociedad para que lleven ideas, ya que estos son los socios colectivos respetan la ley de estos socios comanditarios, ya que los 2 tipos de socios tienen que llevar a cabo una reunión para que lleguen a un de acuerdo, para que esto sea fácil para la sociedad, que lleguen a cabo una buena idea. Como vemos en las características de esta sociedad, tenemos que tienen la constitución formativa mediante la escritura pública y posteriormente la inscripción de los registros mercantiles. Se podrá utilizar una razón social con el nombre de los socios colectivos, ya que ellos y uno solo se podrá dominar una objetiva, ya que sea esta fantasía o que lo que sea necesario indicar para la sociedad. Otra característica que tiene esta sociedad, que tienen que llevar un libro de inventario, ya que tiene cuentas anuales, un diario, un mayor, ya que esta sociedad lleva muchas cuentas que tienen que llevar a cabo, tienen que actualizar estas cuentas bien ordenadas para que lleven un libro de actas que se recogerá a cada fin de mes. Como vemos en estas 2 imágenes, en la primera miramos como un rompecabezas que los socios tienen que tomar ideas y formarlas para llegar a cabo una buena idea y tener una sociedad fuerte y firme. Como miramos en la segunda imagen, miramos un grupo de socios que ahí van a llevar a cabo el libro contable, van a dar ideas cómo llevarlo al día, cómo generar esas ganancias y cómo llenar el acta del libro diario, para que el día que llegue una auditoría para esta sociedad la tenga firme y ordenada. Buenas noches, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí trasladándote la información que ya investigué para el tema de transformación de sociedades. Entonces, fíjate que encontré este artículo y espero que sea de bastante ayuda para el tema de transformación de
de tu sociedad mercantil. Entonces quiero resaltarte que es muy importante referirme a esta figura jurídica debido a que a muchas veces se tiende a confundirse el fenómeno llamado escisión, que es otro tipo de transformación, pero en este caso es una forma de transformar en una sociedad, pero no es totalmente, para decirte, errado, no es completo, ya que mientras la decisión solo se presupone la división del capital social sin provocar siquiera la desaparición de la sociedad matriz, en este caso la transformación, que es la que buscamos nosotros, afecta a la organización social en cuanto a su estructura y razón. Entonces, fíjate que quiero aclararte la palabra transformación. También te lo puse aquí en el artículo, pero en resumidas palabras y para que entendamos realmente la transformación en términos jurídicos es el cambio que pasa un tipo de sociedad a otro distinto del que tenía al momento de constituirse, pero siempre conservando la misma personalidad jurídica. Entonces yo creo que ahí lo tenemos bastante claro en qué consiste la transformación. También quería hacerte mención de estos artículos que te resumía aquí. Prácticamente la transformación de una sociedad comercial no afecta la existencia jurídica de la sociedad ya existente, de tal manera así como lo dispone el artículo 262 del Código de Comercio. Si tuvieras alguna duda, pues te agradezco que me escribas y ahí vamos a ir aclarando. También te puedo mencionar los tipos de transformación a los que podemos optar. Como inciso A, la transformación de sociedades civiles a una sociedad mercantil. Pero yo creo que en este caso realmente esta sociedad no nos interesa porque en tu caso no es una sociedad civil. Entonces sería una transformación de sociedades mercantiles, pues prácticamente a las 5 que también tenemos autorizados por el Código de Comercio, donde nos explica a qué tipo de transformaciones podemos optar. En un breve resumen, podemos especificar las modificaciones de las sociedades mercantiles, que era lo que mencionábamos. Además de la escisión está la fusión, como nuevamente mencionamos la escisión, y la que nosotros buscamos, que es la transformación. Prácticamente todo lo que miramos en nuestra sociedad que queremos transformar, en este caso la haremos conveniente pues al tipo de negocio que necesitamos regir. En este artículo nuevamente puse lo que son los efectos en primer lugar que podría tener una transformación de sociedades. Y como podemos ver aquí, dice que la transformación de la sociedad extingue la personalidad jurídica del ente transformado. La nueva sociedad cuenta con una nueva personalidad jurídica. En segundo lugar, si la transformación es una simple modificación de estructura legal de la sociedad, no afecta la personalidad jurídica, ya que existe una sociedad transformada, lo único que se obtiene es una investidura legal pero diferente. Y como te mencionaba, todo esto, la ley guatemalteca, prácticamente optamos por el segundo lugar. Y eso está regulado en los artículos 258 al artículo 262 del Código de Comercio. Ahí podemos encontrar la base legal de todo esto. Entonces, Juan Carlos, aquí te pongo diferencias y semejanzas entre la fusión y la transformación, que es lo que te explicaba. Prácticamente nosotros buscamos la transformación. Entonces avanzaremos a la siguiente explicación.
También te puedo mencionar los efectos que produce la transformación. Primero, si se acepta que la transformación de la sociedad se extinga la personalidad jurídica del ente transformado, la nueva sociedad contará con una nueva personalidad. Como segundo punto, si la transformación es una simple modificación de la escritura legal de la sociedad que no afecta la personalidad jurídica ya existente en la sociedad transformada, lo único que se obtiene es, como te mencionaba, una investidura legal diferente. Y eso, como te vuelvo a repetir, lo podemos encontrar en nuestro Código de Comercio. Puedo mencionarte que para hacer un énfasis, nuestra sociedad que queremos transformar es la sociedad comandita simple. Y te doy una explicación para que lo tengamos claro de qué se trata nuestra sociedad. En tanto al órgano de la soberanía, es una junta de socios, es de las juntas de socios congruentes, tanto de los comanditarios como los comanditarios, pero estos últimos no se tienen derecho a voto. También puede darse una junta totalitaria. Tengo algunos ejemplos que te podrían servir. Prácticamente cuando una sociedad comandita simple se transforma en una sociedad en comandita por acciones. ¿Qué implica esto? Tenemos los incisos del A al E, donde nos indica que la emisión de acciones no puede cederse sin el consentimiento de los socios en lugar de las partes sociales. Como punto B tenemos un capital menor a 50,000 en lugar de un capital sin monto mínimo. Y así la C, la D y la E, que son prácticamente los requisitos que tenemos que cumplir cuando transformamos una sociedad de simple a una sociedad por comandita en acciones. Aquí está otro ejemplo, cuando una sociedad en comandita por acciones se transforma en una sociedad anónima. Tenemos los incisos A, B y C, donde dice que en el inciso A los socios responden ante terceros a la exhibición de suscripción en el lugar de algunos socios que respondan a las obligaciones sociales del modo subsidiario, ilimitada y solidariamente. Asimismo, tenemos la emisión de los títulos y acciones nominativas que pueden negociarse con entera libertad, y un órgano de vigilancia formado por uno o varios comisionarios de lugar en un consejo formado por los socios y personas extrañas a la sociedad. También te menciono que tenemos el registro y las declaraciones de los libros. Aquí están prácticamente qué nos implica la transformación. Podríamos ver unos ejemplos prácticos de cómo quedarían prácticamente los asientos contables cuando cambiamos una sociedad. Aquí te doy uno de los ejemplos que podríamos tomar. También los asientos de cierre y los asientos de apertura de la nueva sociedad mercantil. Y este otro segundo ejemplo es la transformación de una sociedad de comandita por acciones a una sociedad anónima. ¿Cómo tendríamos que operar realmente las cuentas que se nos presentan? Y por último tenemos los asientos contables que quedarían en esta transformación de sociedades. Espero haberte ayudado. Cualquier cosa me marcas, yo voy a estar aquí atento para empezar los trámites en el registro mercantil. Si algo no está muy claro, entonces yo te mandaré esta información por correo. Entonces, Juan Carlos, ha sido un gusto trabajar con tu persona, y espero que esta explicación de transformación de sociedades haya llenado los requisitos que realmente buscabas. Entonces, hasta luego, Juan Carlos. Buenas tardes, mi nombre es Estela Canté y pues bueno, Juan Carlos, te voy a hablar sobre la transformación de sociedades. La transformación de una sociedad no representa la desaparición, extinción de la sociedad y la creación de una nueva,
sino que simplemente es el cambio de su tipo o régimen social y la naturaleza jurídica que tiene una sociedad u otra, con derechos y obligaciones diferentes según la sociedad de que se trate. La desaparición o extinción de la sociedad y la creación de una nueva sí implica las reglas de disolución y creación de sociedades. No sería lógico considerar lo anterior si subsisten el mismo patrimonio, el mismo fin, y solo ha cambiado la responsabilidad de los socios o accionistas y la manera de estar representando sus derechos. La transformación cambia una sociedad a otra que esté autorizada por la Ley de Sociedades Mercantiles y el Código Civil. También puede considerarse una transformación cuando una sociedad de capital fijo cambia a una sociedad de capital variable o viceversa. La sociedad en nombre colectivo suele transformarse en una sociedad en comandita simple, generalmente por la muerte o retiro de alguno de los socios o en sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad en comandita simple también suele transformarse en sociedad en comandita por acciones. Las sociedades en comandita por acciones y la responsabilidad limitada tienden a transformarse en sociedades anónimas. En los aspectos legales, vemos que el acuerdo de transformación debe ser ordenado por la Asamblea Extraordinaria de Socios o Accionistas, en la forma y términos que exijan las sociedades. Las sociedades de personas requieren de la totalidad de los votos. Las sociedades capitalistas requieren de más del 50% de los votos y las mixtas de más del 75% de los votos. Para efectuar la transformación se requiere de un acta de transformación de la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El acuerdo de transformación deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio y publicarse en el periódico oficial del domicilio de la sociedad acompañado de su último balance. La transformación no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción en el Registro Público de Comercio. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de la sociedad que se transforma podrá oponerse judicialmente en vía sumaria, la que suspenderá hasta que cause ejecutoria que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la transformación. Cuando una sociedad en nombre colectivo se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, implica que los socios responden ante terceros hasta la exhibición de su suscripción, eliminándose la responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidaria de los socios, el tener hasta 50 socios en vez de socios ilimitados, la eliminación de los socios industriales aportando todos los socios dinero o bienes, partes sociales no negociables en lugar de partes sociales negociables. La administración es encomendada a uno o más gerentes en lugar de uno o varios administradores. Un consejo de vigilancia formado de socios o personas extrañas a la sociedad en lugar de todos los socios no administradores. Cuando una sociedad en comandita simple se transforma en una sociedad en comandita por acciones, implica que la emisión de acciones que no pueden cederse sin el consentimiento de los socios en lugar de partes sociales, un órgano supremo constituido por la Asamblea General de Accionistas en lugar de Asamblea o Junta de Socios, un órgano de vigilancia formado por socios o personas extrañas a la sociedad en un lugar de socios comanditados, no administradores y todos los socios comanditarios, de un informe anual en lugar de una cuenta semestral o en cualquier tiempo que acuerden los socios presentada por la Administración. Cuando una sociedad en comandita por acciones se transforma en una sociedad anónima, implica que los socios responden ante terceros a la exhibición de su suscripción, en lugar de que algunos socios respondan a las obligaciones sociales de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente. La emisión de títulos de acciones nominativas que pueden negociarse con entera libertad en lugar de acciones que no pueden cederse sin el consentimiento de los socios. Un órgano de vigilancia formando por uno o varios comisarios en lugar de un consejo formado de socios o personas extrañas a la sociedad. Cuando una sociedad de responsabilidad limitada se transforma en sociedad anónima, implica el no tener menos de 2 socios en lugar de estar limitada hasta 50 socios. La emisión de títulos de acciones nominativas en lugar de partes sociales nominativas no negociables. El establecimiento de un consejo de administración en lugar de uno o más gerentes.
un órgano supremo constituido por la Asamblea General de Accionistas en lugar de una Asamblea o Junta de Socios. También podemos ver lo que son los requisitos legales, los cuales están en el Código de Comercio en los artículos 258 al 262. En el artículo 258, el Código de Comercio establece la responsabilidad que no cesa. La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios colectivos y de los comanditados no cesa por la fusión respecto de las obligaciones derivadas de actos anteriores a ella. El artículo 259 establece la resolución e inscripción. La fusión deberá ser resuelta por el órgano correspondiente a cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social. Los acuerdos de fusión deben inscribirse en el registro mercantil, siendo título suficiente para ello actas notariales en las que transcriba los acordados por cada sociedad. Hecho el registro, deberán publicarse conjuntamente los acuerdos de fusión y el último balance general de las sociedades en el diario oficial y en otro de los mayor circulación en el país por 3 veces en el término de 15 días. Artículo 260. Establece plazo para autorizar la escritura. La fusión no podrá llevarse a cabo antes de transcurridos 2 meses, contando desde la última publicación de los acuerdos que menciona el artículo anterior, y hasta entonces se podrá otorgar la correspondiente escritura pública, salvo que conste el consentimiento escrito de los respectivos acreedores o el pago directo por medio de depósito de las sumas correspondientes en un banco del sistema a favor de los acreedores que no han dado su consentimiento, todo lo cual se hará constar en la escritura. El artículo 261 establece responsabilidad del inconforme. El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y responsabilidad personal limitada, si se trata de socio colectivo o comanditado, continuará garantizado el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas antes de tomarse en acuerdo de fusión. El artículo 262 establece transformación. Las sociedades constituidas conforme a este código pueden transformarse en cualquier otra clase de sociedad mercantil. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original. Bueno, Juan Carlos, también vemos lo que es la fusión de sociedades. Esto es el traspaso de bienes, derechos y obligaciones de una o varias empresas a otras que asume tales bienes, derechos y obligaciones para dar lugar al fortalecimiento de otra empresa. La fusión puede ser entre sociedades de igual forma o de diferente forma, de manera que puede fusionarse una sociedad colectiva con otra sociedad colectiva, o bien una sociedad colectiva con una sociedad anónima o de responsabilidad ilimitada, o de otra forma. Como la sociedad tiene elementos personales y patrimoniales, la fusión surte efectos sobre estos dos elementos fundamentales. Con la relación a los socios se produce la reunión de un solo grupo humano y con relación al patrimonio y el capital se unifica en una sola unidad económica. Para que la fusión produzca los efectos normales es necesario cumplir todos aquellos requisitos establecidos en el Código de Comercio. Bueno, muchas gracias compañeros, espero la información haya sido de utilidad y pues que hayan entendido todo lo antes dicho. Bueno compañeros, después de escuchar la información que nuestros compañeros nos trasladaron, ya las dudas que habían ya se han ido despejando más. Por tal razón, en mi caso ya me decidí, vamos a hacer un cambio a una empresa de sociedad anónima, la cual pues solo nos requiere un capital autorizado de 5,000 quetzales. Esta también no tiene una razón social, lo cual quiere decir de que no funciona bajo nombre de ninguno de los socios. Entonces también me llama la atención de que los precios mínimos de las acciones son de 100 quetzales cada una. Entonces pienso que es la mejor opción que puedo tener en este momento. Asimismo, ya en conclusión y para finalizar, quiero que no olviden que el proceso de la transformación se tiene que conocer la base legal a la cual vamos a trasladar la empresa. Debemos de saber qué tipo de sociedad vamos a requerir y también
que una vez hayamos realizado la transformación, el registro solicitado, tenemos que publicar en uno de los periódicos de mayor circulación durante 15 días, por lo menos 3 publicaciones de que ya hicimos un cambio. Licenciado Byron, con esto finalizamos nuestro video. Espero de que la información que le transmitimos a cada uno de nuestros compañeros haya sido clara y que nos funcione y nos sirva y tengamos el conocimiento para poderla aplicar en nuestra vida cotidiana que como futuros administradores vamos a llevar. Compañeros, un gusto, que tengan éxitos en sus labores y sobre todo que Dios bendiga a Guatemala.